Muy buenas a todos, mi nombre es Jefferson Ortega y en el siguiente video les voy a hablar acerca de la descolonización y la Guerra Fría en el siglo XX. El fin de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, dejó además de la devastación, la muerte y la miseria, un desorden e incierto en el ámbito político. El saldo de muertos se estima en 60 millones de personas, de las cuales 38 millones eran bajas civiles. 25 millones de personas soviéticas murieron durante el conflicto. El 40% de las zonas urbanas de Tokio sufrieron bombardeos por parte de los aliados, y en Hiroshima y Nagasaki sufrieron las detonaciones atómicas que pusieron fin a la Guerra del Pacífico. Además, en Asia, 4 millones de indonesios perecieron de forma directa o indirecta por la guerra. 1 millón de indios murió de hambre en 1943 y 1 millón más en Indochina en 1945. El orden político que se tenía desde el siglo XIX había desaparecido y dos superpotencias se alzaron tratando de forjar por separado un orden político acorde a sus necesidades y valores. Al terminar la guerra, Estados Unidos presentaba una robusta economía, lo que la consolidaba como una potencia económica y militar. Y la seguridad democrática fue el motor principal de política exterior y defensa a lo largo de la Guerra Fría. Una de estas causas fue el ataque de los japoneses a la base de Pearl Harbor. La visión soviética de la posguerra, al igual que la de Estados Unidos, fue enfocarse en la seguridad de la nación. Los líderes soviéticos estaban de acuerdo en el bloqueo de la ruta polaca, pues los alemanes los habían invadido 2 veces entrando por Polonia. Además, la política exterior soviética, por encima de su deseo de propagar el comunismo, buscaba ser vista y aceptada como una gran potencia, tener voz y voto en las decisiones internacionales, pues consideraban que la doctrina marxista-leninista generaba confianza en los soviéticos, y además pensaban que la doctrina capitalista finalmente perecería. La Guerra Fría empezó a germinar durante la rendición de Japón, donde los antiguos aliados buscaban la solución para el control internacional de las armas atómicas, Europa del Este y Alemania. En 1946, con la disolución de la Gran Alianza, se inicia la Guerra Fría. La Unión Soviética fue vista como un país expansionista, en busca de recursos que traía consigo el virus del comunismo con la dictadura de Stalin y del Kremlin. Encendió las alarmas en la Europa occidental, puesto que los soviéticos instalaron gobiernos satélite en Polonia, Rumania y Bulgaria, además de ejercer una influencia considerable en la Alemania del Este, ocupada por el Ejército Rojo. Además de esto, tuvieron fuerte presencia política y militar en Irán, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Finlandia y Austria. La preocupación de los gobiernos británico y estadounidense no era un enfrentamiento directo con el Ejército Rojo por el control de la Europa occidental, era más bien que se estaban aprovechando de la posguerra para ganar popularidad por parte de los partidos comunistas de la Europa occidental, además del creciente auge de movimientos nacionalistas, anticolonialistas y revolucionarios en el tercer mundo. El atractivo que generaba el discurso comunista hacía que el Kremlin aumentara su influencia y su radio de acción sin tener que ejercer una acción militar directa. Por esto, la doctrina Truman vino a significar una declaración de una guerra ideológica y geopolítica, y 3 meses después Estados Unidos hace el anuncio de ayuda económica a todos los países europeos que estuvieran dispuestos a coordinar trabajos de reconstrucción, conocido con el nombre de Plan Marshall, que con 13.000 millones de dólares se pretendía combatir la expansión de la Unión Soviética en los países europeos. Alemania tenía un papel importante en la reactivación y ejecución del Plan Marshall, por lo que se pretendía tener una Alemania unificada, a lo que la Unión Soviética se habría negado. A esto, los países de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña dieron el primer paso para la creación de una Alemania occidental independiente. Los soviéticos respondieron impidiendo el paso de los aliados a la Alemania del Este. Finalmente, en septiembre de 1949, después de las tensiones entre este y oeste, se crea la República Federal Alemana, la Alemania Occidental, y un mes después, la República Democrática Alemania, la Alemania del Este. De la Guerra Fría, caben resaltar los siguientes acontecimientos importantes: la creación de la OTAN en 1949,
y el triunfo del Partido Comunista Chino y la creación de la República Popular China en 1949. La Guerra de Corea entre 1950 y 1953, el cual fue un enfrentamiento entre Corea del Norte apoyada por China y la Unión Soviética y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos. El Pacto de Varsovia en 1955, que fue un tratado de colaboración y asistencia mutua firmado por los países integrantes del bloque comunista del Este. La invasión soviética de Hungría en 1956, que fue producida por las protestas y la revolución popular que amenazaban con expulsar al comunismo de Hungría. La crisis de los misiles en Cuba en 1962, generado por el descubrimiento de Estados Unidos de bases militares nucleares soviéticas de alcance medio en el territorio cubano. La caída del muro de Berlín en 1989, la cual había sido una barrera física que dividió a Alemania por casi 30 años. Además de estos hechos, la Guerra Fría dio inicio a diferentes procesos de descolonización. Los procesos de independencia política, social y económica que caben mencionar ocurridos durante la Guerra Fría son los procesos de descolonización de Asia y la descolonización de África. Desde finales del siglo XIX, las potencias europeas habían establecido su control político sobre el territorio de Asia y África, donde la India había sido dominada por la corona británica, Francia en Indochina o Filipinas ocupado por España. Con la derrota de Japón, la debilidad económica europea y la influencia ideológica externa, se llevaron a cabo diferentes procesos de independencia en Asia, de los que caben ser mencionados: la independencia pacífica de la India en 1947, liderada por Mahatma Gandhi, donde la India fue dividida en tres países diferenciados principalmente por su religión: India con el hinduismo, Pakistán de mayoría musulmana y Ceilán de índole budista. También en 1945, en Indochina, Ho Chi Minh proclama la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero Francia, al no estar de acuerdo, se lanza por la recuperación de Indochina con el apoyo de Estados Unidos, en lo que desata la Guerra de Independencia de Indochina, la que culmina en 1954 con el triunfo de las guerrillas del Viet Minh. Ahmed Sukarno también proclama la independencia de Indonesia, que está bajo la protección de Holanda, y en 1949 fue reconocida su independencia. Similar al proceso en Asia, la descolonización africana estuvo llena de diferentes matices, donde ocurrieron desalojos voluntarios por parte de algunos colonos al ser esta práctica mal vista ante la comunidad internacional. Procesos importantes como el referéndum en Sudáfrica llevó a su independencia en 1961, pero la lucha siguió con Nelson Mandela para derrocar las políticas de segregación que habían quedado establecidas por parte del gobierno británico. Está el ejemplo del movimiento nacional congoleño, liderado por Patrice Lumumba, que buscaba la independencia del régimen de Bélgica. Y también está la Guerra de Independencia de Argelia, donde el Frente de Liberación de Argelia luchó contra el ejército francés por la descolonización del país, donde Ahmed Ben Bella fue el primer presidente de la República Argelina Democrática en 1962. Gracias por ver el video y hasta la próxima.